Hola, yo soy Vania y quiero darle la bienvenida a todas las personas que están aquí a Resonancias, a un nuevo episodio de este viaje. Y en esta ocasión estamos con Emilio Longhi, que nos acompaña hoy día. Emilio, además de ser un gran amigo de hace muchos años, ha dedicado gran parte de su vida, si no es la mitad, a explorar sus dones para compartir con el mundo a través de las artes plásticas. Es un extraordinario escultor, además de otras cosas y otros roles más que desempeña en esta vida. Y nos ha abierto las puertas de su taller con mucha generosidad. Así que aquí estamos para conocerlo un poquito más. Bienvenido, Emilio. Gracias, amigo, hermana. Es un gusto poder estar aquí también. Entusiasmado, nervioso también un poco. Yeah. No me suelo comunicar desde el lenguaje, ¿no? También a veces me cuesta. Pero a veces también lo hago, lo realizo y a veces conecto. Uh-huh. Sí, pero bueno, la comunicación ya nos ayuda, ¿no? O sea, hay que sacarlo. Nos ayuda y a veces nos perjudica. También, sí, de todas maneras, de todas maneras. Es interesantazo. Hay que sabernos escuchar, ¿no? Como dicen. ¿Cómo ha sido, ahora que mencionas esto, cómo ha sido para ti descubrir que tu lenguaje principal no estaba en las palabras, sino en la transformación de la materia? Interesante. Bueno, el fracaso, ¿no? El fracaso es lo que a mí me ha formado, ¿no? El fracaso, el error, ¿no? El errar y el darte cuenta que... Y obviamente el saber que mereces algo más, ¿no? Entonces, pero lo que te hace sentir el fracaso son, pues, muchas veces querer encajar, ¿no? Ahí es cuando uno siente, pues, el comentario, el feedback y todas esas cosas que te hacen sentir un mal alumno, un mal hijo, un mal hermano, ¿no? Cualquier condición que tengas, ¿no? O sea, entonces el fracaso entendido como sufrimiento, ¿no? Porque genera el dolor, esa repetición, esto que ya es conocido, que ya lo he sentido y que volvemos a eso a veces, ¿no? Volvemos a esa manera de identificarnos con nosotros mismos desde el dolor también. Entonces el fracaso y el sufrimiento y el dolor en ese sentido cogen un carácter como para mí lo que es el sufrimiento, que es lo que se llama la materia prima de la evolución, ¿no? El fracaso, ¿no? O sea, tienes a niños siendo explotados en África para tener minerales que están presentados en nuestro celular, ¿no? Desde ese punto de vista, el sufrimiento se volvió evolución, ¿no? Y desde otro sentido, también el sufrimiento que yo tuve me hizo un artista y reconocer, ¿no? De alguna manera, bajo una mirada sesgada de fracaso también, coges un camino que sientes que es lo único por lo cual has recibido un buen comentario, ¿no? Y empiezas a excavar ahí, empiezas a evolucionar también, ¿no? Pero claro que o sea, hay muchos escenarios para poder construir, ¿no? Y yo creo, yo estoy hablando de mi experiencia personal, ¿no? De hecho, sí, no considero que, o sea, son polaridades, siempre van a existir, el ser humano siempre ha estado en guerra, siempre ha habido sufrimiento, siempre ha habido dolor, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay que juzgarlos tanto, ¿no? Desde, está mal, no existe, no debería existir y todo eso. Entonces, por ahí yo creo que va un poco la situación del sufrimiento, el fracaso y, bueno, también el tema de que, para cerrar un poco, ¿no? Es que esto que es lo único que sientes que has hecho bien o que has recibido buenos comentarios y también te has sentido cómodo haciéndolo, de repente no soy el mejor en esto todavía, ¿no? De repente no lo voy a hacer, pero de repente en esto, si me vuelvo muy bueno en esto,
de repente hay la manera de cambiar mi destino, ¿no? Entonces te aferras a eso también como si estás también aprendiendo a cuidarte, a paternarte, y en esta práctica pues es la única luz que está ahí guiando, ¿no? Entonces, creo que por ahí va un poco para no quedarnos un poco en el dolor, un poco en toda Claro, esta claro. onda un poco, ¿no? Dolorosa. Sí. Igual gracias por Ujú, traer con tanta naturalidad un ujú, tema que es tan delicado, ¿no? mm, O que puede ser polémico ujú, dentro de una misma, ¿no? ujú, Porque admitirse o reconocerse ujú, como ha dolido, ujú, ¿no? Por una realidad circunstancial o creada, ¿no? Que al final no sé realmente mucho cuál es la diferencia, ujú, ¿no? Porque la energía siempre, digamos, se corresponde, ¿no? La de afuera con la de adentro. ujú, Pero que lo traigas y que lo pongas acá me hace pensar en lo necesario que es aceptar, ¿no? Lo que estamos ujú, viviendo para poder manifestar afuera lo que, no sé si lo que hemos venido a hacer, pero quizá, ¿no? De ujú, alguna manera, o sea, como encontrar la alquimia necesita transparencia, mm, ¿no? Como si no aceptamos y si no nos admitimos eh, cuál es el abono, ¿no? Cómo, cómo crece el árbol, ¿no? ujú, ujú, Y me hace pensar mucho en esta imagen del árbol, o sea, viendo acá también los árboles y la naturaleza, que al final esto que estamos nutriendo y este árbol que somos y que vamos, ¿no? Creciendo, el que va evolucionando, finalmente en el momento en el que da frutos, ujú, los frutos no son para ti, no mm, son para el árbol, ujú, sino sí, son para la comunidad que está alrededor del árbol, ujú, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues qué difícil aceptar ese sufrimiento colectivo, ¿no? Por el que estamos mm, atravesando. Es verdad que la humanidad, no solo la humanidad, ¿no? Es un poco restrictivo hablar de la humanidad, sino ujú, el planeta Tierra y el universo entero ha atravesado por miles de procesos de destrucción y de creación, ¿no? Y está ujú, constantemente en movimiento, ¿no? ujú. En ese sentido. ¿Tú dirías que tu obra, eh, tus obras, ¿no? Ujú, En las ujú. distintas áreas en las que se desenvuelve, tiene como objetivo sutil, quizá, exponer y evidenciar ese sufrimiento y ese dolor para, para que seamos más capaces de integrarlo en nuestras vidas? Sí, 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 sí lo pongo en práctica en mis obras. Eh, el gesto, digamos, lo que me encanta a mí hacer es un poco que se sienta un debate entre lo sagrado y lo instintivo, ¿no? En mi trabajo. Entonces ya por ahí, desde cualquier eh, conflicto binario entre dos polaridades, dos fuerzas opuestas, ¿no? Siento que de alguna manera van a traer otras polaridades más a conversación con las que ya las personas se pueden terminar de representar o proyectar en este mensaje, ¿no? Mm. Entonces, sí me parece que hay obras que muchas tienen el contexto erótico, ¿no? De la transformación, la vida y la muerte, ¿no? Que finalmente el erotismo es eso, ¿no? Hasta Mm. qué punto aguantas, ¿no? Y hasta qué punto dices todavía estoy vivo, ¿no? También. Y hasta qué momento quiero ahí rozar con la muerte, ¿no? O sea, y me expongo, me siento atraído. ¿Por qué me siento atraído tanto por la muerte y por qué Mm. no tanto por la vida? Mm. Porque evidentemente todavía hay cosas que sanar, ¿no? O sea, entonces, cosas que sanar que también vienen parte del dolor y al final dices, bueno, o sea, si es que estamos, yo creo que siempre es como que el proceso de sanación es como que todo el mundo dice, no es constante, ¿no?
pero sí creo que es como hacerle mantenimiento constantemente, pues a eso es a lo que se refiere, ¿no? O sea, mantenernos constantemente y a veces la obra siempre está como un paso adelante de nosotros, ¿no? Entonces siempre nos está mostrando, eh, puedes hacer esto, este es el camino. Está a un lado, ¿no? Un paso más adelante, te va mostrando el camino, te va mostrando el lado más bonito tuyo, tu lado más sagrado, el más espiritual, tu conciencia superior. Y en ese entendimiento, ¿no? De tu propia obra creo que hay cosas que igual a veces, ¿no? Van a siempre llegar al misterio, ¿no? Y al final a ese momento en que dices, ya, sí, en este momento tuve mucha comprensión de algo, ¿no? Y es interesante cómo a veces soltamos la comprensión también. Y, ajá, y soltamos esos momentos, porque no, la vida no es lineal y no todo el rato estamos vibrando en fertilidad, en vida, como te digo también, ¿no? En destrucción, en muerte. Y creo que como oscilamos en eso y además también como atendemos a esta figura adulta que es perfecta, ¿no? Y al niño que no es perfecto, pues, o sea, que es una persona que juega, que, que es salvaje también, claro. Que es salvaje. Entonces el adulto coge este lugar del humano, que no es salvaje, que no es primitivo y que a veces también siento como que, ya, claro, castra lo anterior, pero, o sea, tenemos un mundo de adultos rodeado de edificios en este lugar y yo soy acá el oasis, ¿no? Rodeado de esto, pero no es que me diga, a lo que voy es que yo siento que igual la madurez, finalmente se dan por extremos y es como también integras ambos lados, ¿no? Nada más. No sé por qué me he abierto tanto a la pregunta inicial, pero sí siento como que finalmente, o sea, cuando tú eliges crear, ¿no? Eliges crear desde el niño y cuando empiezas ya, desde ese dolor, desde esas experiencias inconclusas, de todo ese, ¿no? Esa carta, y cuando ya profesionalizas, o sea, o buscas darle una condición un poco más adulta a las cosas de profesión y de competencia, ahí es cuando de alguna manera, viene toda la estructura, no digo que esté mal para nada, ¿no? Simplemente que me parece que ahí la coherencia con el niño es lo que va a hacer que nunca estén, ¿no? En conflicto ellos dos, ¿no? Entonces, todo bien, cuando le toca al niño hacer las cosas como un adulto, desde igual, ¿no? Al niño le cuesta igual respetar los procesos, la burocracia y todas estas cosas, ¿no? Claro. Y es la vida que tenemos que integrar al adulto, pues también, ¿no? Sí, sí. Pero es necesario, sí. ¿no? No respetar también, ¿no? Definitivamente, a mí me cuesta mucho particularmente también darle lugar, ¿no? A esta adultez que igual se me impone, ¿no? O sea, la misma vida te pide. Y muchas veces responder, digamos, desde la adulta no ha sido lo más adecuado, me he dado cuenta, ¿no? Y muchas veces me pasa lo contrario, ¿no? Es como si necesitaras constantemente regresar a ese infantilismo, ¿no? Que tiene las respuestas, ¿no? Aunque no las tiene organizadas de la misma manera que esta adultez, ¿no? Que ahora vivimos. Ahorita, por ejemplo, ¿desde dónde estás hablando? Es interesante. Trato de siempre, es que donde yo busco centrarme, el contexto no me deja. ¿Por qué? Porque al final estás en Lima, en un lugar con mucha hostilidad, una ciudad muy hostil, agresiva por naturaleza, porque es una ciudad y al final sí siento como que esto que es, ¿no? Lo que es lo tecnológico y cómo se le ha dado prioridad a lo tecnológico y a esta cultura hegemónica, estos roles de poder, ¿no?
y que siempre va a estar, ya sea de donde tú estés, desde qué núcleo, desde qué lucha, siempre va a haber un comentario, un feedback negativo, o porque todos están en contra de todos y todos siguen predicando una conciencia primitiva, ¿no? Una conciencia salvaje en ese sentido, de todos contra todos. Y de defensa. De defensa, de sometimiento, ¿no? Bueno, roles hegemónicos, ¿no? De poder, es una estructura de poder que a todos nos cuesta, ya sea la identidad que tú abraces, ¿no? Finalmente, y tu lucha, y tu coherencia, igualito siempre va a haber, estamos en épocas de posverdades, o sea, todo es medio fundamentalista, van a haber personas que siempre van a argumentar cosas, pero al final las acciones son las que al final determinan, porque opinólogos hay un montón, pues, ¿no? Pero Claro. finalmente quien pone la carne, quien pone el cuerpo, quien pone los riesgos y todas esas cosas, eso son, me parece que es la verdadera coherencia, ¿no? Volviendo un poco a esto, me parece que yo donde vivo, desde donde me centro, claro, es como si vivo en Lima, he elegido vivir en Lima porque necesito que mi mensaje o lo que yo quiero comunicar, ¿no? Que es pedagógico porque al final todo lleva información y todo lo que comunicamos al final es educación. He elegido este sistema para empezar ¿no? Para posicionarme, ¿no? Para también, porque obviamente creo también en el lado adulto, creo también que hay cosas familiares que me tienen acá, evidentemente. Entonces no, pero sí lo que más creo es que lo importante que es para mí irme a este lugar de Lima constantemente para recargar y venir con todo acá de nuevo, ¿no? Fuerte, de nuevo, con ganas de cuidarme más, ¿no? Porque vienes claro. acá, te tienes que venir a cuidar más. Sí, claro. Y a cuidar porque estás pues divorciada de lo que más te protege, siento yo, que es la naturaleza, ¿no? O sea, como el estar en contacto constante con la naturaleza te hace más humilde, ¿no? Y te hace recordar que hay una protección intrínseca, ¿no? En el hecho de vivir y al mismo tiempo una exposición y un peligro, ¿no? O sea, la naturaleza tiene esos extremos, ¿no? Pero siento que mientras más cerca estamos de esos espacios, más aún si los habitamos, ¿no? Si son nuestro hábitat, como inicialmente estuvo propuesto, ¿no? Vivimos menos angustiados, ¿no? Por lo que va a pasar, o tenemos una tendencia menor a la comparación, ¿no? Al juicio. Vivimos más como animales, pues, ¿no? Que somos. Acá hay una estructura que nos sostiene, definitivamente. Al mismo tiempo creo que la estructura nos permite crear más libremente, de alguna manera, ¿no? Pero ahorita, por ejemplo, te veo sosteniendo a la naturaleza, siendo sostenido claro, por esa sí, naturaleza, sí. ¿no? Y casi como que, bueno, no se ve con estos ojos, pero se siente que hay como un intercambio constante, ¿no? Y quería preguntarte, ¿quién es este ser que nos acompaña acá? Este ser es interesante, ni yo todavía lo termino de conocer, ¿no? Yeah. Tampoco pretendo, ¿no? Conocerlo totalmente. Tampoco quiero decir que es mío, ¿no? Que siempre de alguna manera la base de las relaciones es la posesión. Y ahí yo creo que está la gran fractura del cerebro humano, ¿no? Cuando queremos poseer las cosas. Claro. Desde el hijo, ¿no? El hijo en general, o sea, tú tienes un hijo y es tuyo. Ya el hecho de que se vuelva algo, un factor relación, o sea, vínculo, que ya haya posesión en el vínculo y que está organizado de esa manera y que ya empiezo a hacer que esta persona tenga sueños, que son mis sueños, ¿no? Y cómo proyectamos cosas a esto y tenemos voluntades para este bebé, finalmente también nos pone en jaque
esta persona finalmente se va a sentir un objeto. Es complicado. Y eso Claro. se llama cultura. Claro. Eso es tan sencillo como cultura. Entonces, así como, ¿no? Como no hay que tratar de no buscar posesión, ¿no? En nuestras relaciones, que es complejísimo. No se trata de una generación, sino de Claro. cientos bueno, décadas, ¿no? De miles de meditaciones en grupo, no tengo idea, Claro. para sacarnos el chip de, ¿no? Desde dónde encontramos el vínculo, ¿no? Ujú. Pienso al mismo tiempo en lo que Ajá. dices y observo, pues yo convivo Ujú, con una bebé en este momento que es mi bebé, ¿no? ujú, O sea, en el sentido en el que es mi cuerpo fuera de mi cuerpo, ¿no? ujú, O sea, es una reproducción, ujú, ¿no? Y la he parido y todo esto. Y pienso como, por un lado, ujú, busco estar constantemente al servicio, ¿no? De su experiencia en esta vida. ujú, Y al mismo tiempo hay una necesidad biológica, ¿no? Enorme de apego, ¿no? Y de pertenencia, ¿no? Que se genera en esta cualidad del ujú, ujú, vínculo que primero surge como una atracción, ¿no? ujú, Genuina, pero que empieza a entenderse como una dependencia, ujú, ¿no? ujú, Y pienso como, o sea, observo esa realidad sin querer involucrarme, pero al mismo tiempo la realidad me pide ese ujú, involucramiento, ¿no? Pienso como, en todo caso, el trabajo de alguna manera tiene que ver con la reeducación de eso, ¿no? ujú, Y con el enfoque, o sea, por más que queramos criar, ¿no? Seres humanos o queremos haber sido criados, ¿no? O sea, ya ujú, hablando de una cuestión más macro, en la libertad y en la no posesión, ujú, como seres humanos nacemos tan frágiles y ujú, vulnerables ujú. que necesitamos sentir Claro. que, que somos parte de algo Ujú, más grande, ¿no? ujú, Y ese algo más grande son la divinidad que compone tu madre y tu ujú, padre, ¿no? En ese ujú, momento, ujú, ¿no? Y igual el ser humano después se pone de pie y empieza como a desarrollar su propia autonomía, ¿no? ujú, Pero, pero pienso que quizá eso es lo que hace que tengamos una tendencia tan grande a sentirnos seguros ujú, en vínculos en los que existe esa cualidad de pertenencia, ¿no? Como ujú, que buscamos ese núcleo afectivo, ujú, ¿no? Y al mismo tiempo necesitamos que en la práctica no sea igual de dependiente, ¿no? O sea, no queremos esa dependencia, ujú, ¿no? ujú. Pero quizá es uno de los mayores retos, ¿no? De la vinculación, finalmente, ¿no? Con otros seres humanos y con nuestras obras, ¿no? Que además no son nuestras, ¿no? Pero que nacen Ujú, de ti, ¿no? No sé, me haces pensar un montón en eso, ¿no? La misma tierra, ujú, ¿no? Lo que consumimos, ¿no? O sea, tanto lo que ingresa como lo que sale de nuestros cuerpos, ujú, que en alguna medida tampoco son tan nuestros, ¿no? O sea, son prestados de alguna manera, ¿no? Pero yendo como, entrando ujú. a esta otra onda, quería preguntarte un poco sobre tu entendimiento, tu visión de la astrología, ¿no? Mm, Tu conexión con lo invisible, ¿no? ujú, Cómo se plasma lo invisible en nuestros tejidos, ¿no? ujú. También en estos tejidos, ¿no? Ajá. Pero en nuestros tejidos energéticos, ¿no? ¿Cómo nace este interés o esta verdad Ujú, y cómo se conecta con tu servicio, ujú, ujú. ¿no? La astrología sí es algo que me ha ayudado muchísimo, ¿no? Me ha guiado. Y si sin ella no hubiera tomado con tanta fuerza decisiones que son
incoherentes para mi hermana, ¿no? Para mi madre, para mi padre, etcétera, etcétera, sabiendo que comparto con ellos bastante en el sentido de responsabilidades, ¿no? Sobre todo con mi hermana, ¿no? Entonces, claro, si respondo, tengo que responderle a ella, ¿no? Es como, finalmente, y ella también, de alguna manera, porque cuidamos a dos personas, ¿no? Que han sido padres. Entonces, en ese sentido, la astrología, claro, he tenido que ubicarla como un lugar de que es el universo mismo. Y que finalmente la única autoridad, yo que toda mi vida me he llevado mal con las autoridades en general, la última autoridad es el destino, ¿no? Y que al final esto que percibimos como destino está en este lugar, que es la astrología, en este mapa, que jamás va a tener las mismas relevancias de hace unos años, por más que sea la misma carta y los mismos y algunos tránsitos similares, como que los niveles de conciencia que van surgiendo en el ser humano hacen que sea una espiral infinita, ¿no? O sea, no infinita, pero finita, porque te vas a morir eventualmente, ¿no? Y el tema ahí es que la astrología tiene todo lo que necesitamos, ¿no? Solamente que es complejísima y nunca se sabe suficiente. Me apasiona ese mismo misterio. Encontrar que cuando estoy teniendo momentos muy sagrados, muy medicinales, ¿no? Hablo de medicina, ¿no? Ancestral, sagrada. Mi mismo cerebro empieza a encontrar conclusiones en base a mi conocimiento astrológico. Uh-huh. Como llegar a entender, ponte, yo tengo Quirón retrógrado en mi carta natal y está en Cáncer y en mi casa 4, ¿no? Entonces, claro, y ese Quirón retrógrado es en el grado 5, entonces responde mucho a mi luna en Sagitario, que está en una fase balsámica, que es el lado más oscuro de la luna, que es para depurar emociones un montón, que uno encarna desde la memoria, el linaje materno, ¿no? Desde ese lado. Entonces, como digamos que el entender de que una cosa no es una cosa, sino que todo emplazamiento planetario representa, te dicen, sí, esto es esto, pero al final también es lo opuesto, ¿no? Claro. Entonces, así como Quirón encarna el dolor y muchas personas lo experimentan así en las primeras fases de su vida, según los aspectos que tiene ese Quirón, ¿no? Uno puede no darle posibilidades a ese Quirón porque lo percibió de esa manera siempre. Claro. Y cuando le cambias el chip al Quirón, finalmente es porque estás viviendo con la astrología, ¿no? O sea, y cuando estás viviendo tus procesos constantemente y dices, ya, este Quirón ya no es dolor, ahora es medicina, ¿no? Y esa es la medicina que necesito darle a mi madre, a mi hermana, a toda mi familia. Ya no es el dolor, ya no es el lugar que me hizo doler, cómo me ubiqué yo cuando era niño en el rol familiar, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahora es ese vacío que yo tenía se ha completado y de ahí, ¿no? Puedo servir medicina, ¿no? Un poco. Yo también tengo Quirón retrógrado. Nos entendemos. Voy a cerrar esto con una pregunta que nos ha traído esta mamarruco. Como para ver si es que la conversación nos orienta hacia una visión un poco más esperanzadora. Yeah. Es cómo visiono un mundo, relación, familia y comunidad en buen vivir. Ya. Yo, la verdad es que como, volviendo un poco al tema del vínculo, ¿no? Y simplemente es como empezar a entender de que sí, el vínculo es muy importante para que lleguemos a un vínculo así personal, ¿no? O sea, genuino, ya desde adentro, desde tú cómo te relacionas contigo, tienes que hacer una gran pregunta que es ¿cuál es tu primer recuerdo, ¿no? Y en ese primer recuerdo creo que ahí es como si hubieras estado vivo, pero zombie, hasta que tuviste tu primer recuerdo y ahí es como si de pronto salieras del agua y
tomaras respiración y cogieras conciencia de pronto de que estás rodeado de muchas personas y que hubo un momento que gatilló ese despertar que puede ser o algo, una experiencia traumática o una experiencia llena de amor y bonita. Claro. En mi caso, pues no, no fue algo traumático, no fue tanto traumático, lo puedo compartir también, porque estamos en mes cáncer. Entonces, en mes cáncer sí se puede hablar un poco de eso. Y es justamente, ¿no? El primer recuerdo que tengo es con mi hermana, mi cumpleaños de 3 años, ¿no? Y este momento bueno, para no salirnos de tanto del tema y no estar contando esto de repente, sí, normal lo puedo contar, pero creo que no es necesario. O sea, lo que voy finalmente es que este gatillo, que es ya sea el evento traumático o lo bonito, va a hacer mucho va a condicionar mucho todo nuestro viaje, ¿no? De vida. Uh-huh. Y cómo nos vinculamos y por dónde tenemos que ir para finalmente hacer que toda la vida se lleve en equilibrio, ¿no? Uh-huh. Porque hay un opuesto a ti, ¿no? Siempre hay alguien, así como tú vives esto, hay alguien que la vida te acompaña, ¿no? O sea, te dice, esta persona a veces es condicionante, ¿no? Para tu evolución y se vuelve una pareja binaria, o sea, es opuesta a ti, o sea, ¿no? Es ascendente en Virgo, yo soy ascendente en Piscis, cosas así. Entonces, en esa relación de espejos que son opuestos totalmente, pero que a veces como forman parte de ese primer recuerdo, ¿no? Inevitablemente tienes que haber desarrollado amor hasta esa persona, ese sujeto, que es finalmente intrínseca en tu vida. Entonces, desde esa comprensión yo creo que ya ahí resuelves mucho como para poder vivir en armonía. Y siempre tienes que volver a esa pregunta, ¿no? Y de alguna manera también empezar a entender mucho en qué momento tú estás en estos roles, ¿no? En qué momento definitivamente hay una relación con la otra persona. Evidentemente hay el rol de control, de poder, de sometimiento y de todas estas cosas, ¿no? Entonces, desde ese punto, ya pues lo empiezas a limpiar, ¿no? A limpiar y se va volviendo bien bonito. Sí, sí, sí. Sí, creo Gracias, que por ahí va la cosa. Gracias por compartir tu contenido y por dejarnos esta pregunta también, que siento que es importante, ¿no? Gracias. Buenazo, ay, hermana, tú siempre. Espero que hayan visto hasta este momento y con mucho gusto nos volveremos a ver en otro viaje de resonancias.